Tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente con nuestras juntuchas del Archivo de la Paz. Bien, en esta ocasión debemos anunciar que esta es la última juntucha del año, la quinta juntucha, y para esta ocasión hemos decidido hablar de un tema más interno del Archivo de la Paz, de la carrera de historia. El tema de la experiencia de los trabajos dirigidos en el Archivo de la Paz. ¿Por qué decimos la experiencia de los trabajos dirigidos en el Archivo de la Paz? Porque obviamente en la universidad tenemos como una de las modalidades de graduación a los trabajos dirigidos. Y obviamente en nuestra carrera han habido varios trabajos dirigidos que nuestros estudiantes han hecho en otras entidades del Estado o privadas, pero ya el 2018, 2019, se inició una nueva experiencia, es decir, hacer trabajo dirigido en nuestro Archivo de la Paz. Por eso hoy día hemos invitado precisamente a el maestro Simón Cuba, que ya desde el 2018-19 ha estado participando en este proyecto de los trabajos dirigidos en el Archivo de la Paz. Además, hemos invitado a licenciados egresados con esta modalidad, como saludo ahí al licenciado Miguel Pacheco, a la licenciada Beatriz Huanca, a la estudiante Daisy Pino, que está en proceso, ¿sí? Y obviamente saludo también a quienes están operando detrás, como dicen, de bambalinas, porque ustedes saben que estamos nosotros dirigiendo esta reunión, pero detrás está la gente que está transmitiendo por Facebook y está transmitiendo también por Twitter y está transmitiendo también por YouTube. Entonces a Miguel, también a Miguel Arroyo, a Miguel, a Paola Revilla y también a Vania Gómez. Bien, vamos a comenzar con este análisis, este balance que vamos a hacer de lo que ha sucedido con los trabajos dirigidos, con una primera pregunta al maestro Simón Cuba. ¿Podrías relatarnos, Simón, inicialmente cómo ha sido esta experiencia, cómo ha nacido esta experiencia de hacer los trabajos dirigidos al interior de la carrera de historia y fundamentalmente en el Archivo de la Paz? Esa es una pregunta inicial que yo quisiera hacer al maestro Simón. Adelante, Simón, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a los que participan en esta última juntucha del año. Es un placer el poder compartir con ustedes esta experiencia. Bueno, por los años de 2017 aproximadamente, cuando estaba trabajando como docente archivista, con la doctora Jimena Medinaceli, nos hemos reunido en lo que es el repositorio del Archivo La Paz, y hemos analizado, hemos hecho un diagnóstico de los fondos documentales en la cual no estaban organizadas, ¿no? Y entonces el asombro era de que muchos fondos de los documentos que estaban ahí no estaban organizados, como este es su conocimiento de ustedes, ¿no es cierto? Y por ello es que he sugerido de que
podía hacerse trabajos dirigidos con estudiantes de la carrera de historia para que tengan la opción de poder titularse en la carrera, ¿no? Porque conocemos de que en la carrera hay mucha gente que por falta de investigaciones, de tiempo y muchas otras cosas no han podido terminar con obtener el título como es lo debido, ¿no? Entonces, de esa manera es que surge la idea y más bien que la doctora Jimena Medina seguramente eh, ella lo ha analizado y lo ha visto por conveniente y sacó la convocatoria y ya hubo respuesta de parte de los estudiantes, ¿no? Entonces, vemos que este trabajo de trabajos dirigidos es una modalidad, ¿no? de tipo de graduación académica, ¿no? De licenciaturas, eh, que tengo conocimiento de que ha sido aprobado en el 8º Congreso Nacional de Universidades en el año de 1995, en enero, ¿no? Entonces ahí es donde ya se habla mucho en relación a esto y muchas otras carreras ya lo han ido planteando. Entonces, de esa manera es que, ¿por qué no la carrera de historia también puede hacerlo? Tengo un recuerdo de que Olga Mogro, la licenciada Olga Mogro, que trabajaba en el Banco Central de Bolivia, también hizo un trabajo más o menos de este tipo, ¿no? Y de esa manera es que la idea creció y se ha logrado realizar, ¿no? Y más bien que ha dado resultado esto y vemos pues ya como el primer titulado en este rubro es Miguel Pacheco, ¿no? Entonces, a medida que ha ido pasando el tiempo, evidentemente está creciendo más, ¿no? En relación a lo que es los aspirantes a este tipo de trabajo son muchos, ¿no? Los que ya han trabajado, han organizado los documentos, etcétera, ¿no? Es interesante esto, ¿no? De los trabajos, porque en el Archivo La Paz hemos visto, como les he dicho anteriormente, de que faltaba organizar los documentos, ¿no? Por ello es que esta modalidad general que se ha llegado a tomar es justamente de que los estudiantes lleguen a organizar estos documentos. Organizar implica de que significa hacer todo el proceso de tratamiento archivístico dentro de un determinado fondo o grupo documental, ¿no? Entonces, lo cual es que muchos de ellos lo han hecho esto, ¿no? Se ha encontrado entre los documentos en buen estado, en mal estado y una serie de cosas que ellos, a través de palpar los documentos, han llegado a experimentar, ¿no? Entonces, por ello es que más adelante, tal vez seguramente vamos a ir hablando de esto, es que surge esta idea y más bien que esta idea se ha plasmado ya y se ha ido trabajando. Ahora vemos de que va creciendo esta modalidad de graduación en la carrera y lo que nosotros también es como docentes tenemos que nomás ir apoyando dentro de esto, ¿no? Con el asesoramiento, como tutores institucionales y como también como tutor personal de cada uno de ellos, indicándoles la forma en la cual, cómo deben seguir los pasos de trabajo de lo que es la organización documental. Eso es lo que, al menos recuerdo yo de lo que, cómo se ha dado inicio, por ejemplo, a lo que es este tipo de trabajo dirigido en el Archivo La Paz, ¿no? Que posteriormente iremos más adelante tal vez desglosando todos los otros aspectos en relación de lo que la experiencia y nos ha mostrado aspectos importantes de la cual cada uno ha llegado a tener, ¿no? Dentro del trabajo mismo, del nombramiento de tutores y una serie de cosas, ¿no? Eso sería en una primera instancia lo que puedo decirte, Zamiro. Gracias, Simón. Bien, como mencionó Simón, uno de los primeros en decidirse en hacer este trabajo dirigido ha sido Miguel Pacheco. Entonces, a Miguel le tendríamos que hacer esta pregunta. ¿Qué consideraciones has hecho para tomar este camino? Porque ahí, como decimos, son modalidades de graduación y uno tiene que hacer una tesis o, en este caso, de hacer un trabajo dirigido, en algunos casos un proyecto de grado, ¿no? Pero, Miguel, ¿qué consideraciones has hecho y cuál ha sido tu experiencia en este campo de trabajo? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo has visto? ¿Cómo ahora también a la distancia ves esa decisión que has tomado? Adelante, por favor, Miguel. Sí, gracias, maestro Ramiro.
Muy buenas tardes también ¿no? Al maestro Simón, a las compañeras, a Beatriz, a Daisy, bueno, y a todos los que están viendo la transmisión. Muy buenas tardes. Sí, evidentemente, mm, y ha sido la primera experiencia de repente yo, el plan, el conejillo de Indias de esto que ha sido una linda experiencia para mí personalmente y creo que es una experiencia que hay que fortalecer también, ¿no? En la carrera, que es el tema de los trabajos dirigidos en el Archivo de la Paz. Bueno, sabemos, ¿no? Que de las carreras de historia, por lo menos a nivel Latinoamérica, la carrera de historia de la UMSA es la única que cuenta con un acceso irrestricto, digamos, ¿no? A un archivo de la magnitud que es el archivo La Paz, ¿no? Con documentación colonial, republicana, y bueno, entonces, en ese sentido, como el laboratorio que es de la carrera de historia, este archivo, pues significa, ¿no? Un gran aporte, digamos, que una de nuestras modalidades de graduación como conquista universitaria, que es el trabajo dirigido, se pueda realizar en esta institución. Eh, digamos, para aterrizar un poco en la pregunta que me hacía este licenciado maestro Ramiro, yo trabajo en el Archivo de la Paz desde prácticamente el año 2010, cuando yo estaba en segundo año de la carrera. En esa época, la doctora Barragán era la directora del archivo y la modalidad de trabajo en el archivo era frente, eran invitaciones a todos los estudiantes que querían formar parte y que querían hacer pasantías no remuneradas además en el archivo. Y recuerdo que éramos 25 personas, 25 estudiantes, 30 estudiantes, dependía el semestre un poco, ¿no? Pero era harta gente que se animaba a entrar al archivo, a conocer, porque personalmente, la verdad a mí me fascina el archivo, en realidad cualquier archivo, pero ese ambiente, ¿no? De antigüedad, ese ambiente de documentos, ese olor, entonces, antiguo. Entonces a mí me llamó la atención desde siempre, ¿no? Y desde el año 2010 que ingresé a entrar en esta modalidad que les comento, pero trabajábamos, recuerdo en grupos y recuerdo a personas, ¿no? A Hilda Sinche, a Denise Bush, a Carolai Cuba, a Fabio Vargas, un montón de compañeros que teníamos un grupo muy lindo ahí de estudiantes, en realidad, entre estudiantes pasantes no remunerados, entre auxiliares de investigación. Y nosotros hacíamos un trabajo un poco diferenciado, tal vez, ¿no? Por el mismo hecho de que no teníamos tal vez la experticia teórica en el archivo. Entonces veíamos el tema de las hemerotecas, por ejemplo, hemerotecas de Queiros, o las bibliotecas, un poco las donaciones que llegaban al archivo, ¿no? Este Cardoso, el Fondo Cardoso, pero siempre mirando como que de lejos a los estudiantes que estaban como auxiliares y que trabajaban con la documentación colonial, republicana, ordenando fondos y subfondos, y personalmente a mí me llamó mucho la atención desde siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, he estado trabajando en el archivo con casi todas las direcciones que han habido. Cada año me postulaba siempre porque me gustaba mucho. He trabajado con la doctora Money, he trabajado con la doctora Beatriz Rosels, cuando yo estuve igual de interina, con la doctora Medina Celi. Y bueno, entonces, digamos que muy aparte de que la carrera nos jala siempre a la investigación y como modalidades de graduación a la tesis, y si bien yo también tenía mis temas de tesis, ¿no? Como todos nosotros tenemos, el momento en que me enteré que había la posibilidad de hacer un trabajo dirigido en el archivo, no lo pensé dos veces, ¿no? Fue simplemente que el archivo a mí personalmente siempre me ha llamado y me he sentido parte del archivo toda mi vida universitaria y no lo pensé dos veces, ¿no? Entonces decidí lanzarme al éxito con todo el conocimiento que había adquirido, no solo en las materias que nos dan en la carrera, que lamentablemente por la cantidad, ¿no? Sobre todo de horas de estudio de la materia de una archivística, que teniendo en cuenta es toda una carrera prácticamente, no se alcanza a ver todo, ¿no? Pero además con la experiencia que había ganado en estos años, pues que me animé y bueno, terminó un trabajo que es obviamente perfectible desde todo punto de vista, pero como les digo, como una primera experiencia para el archivo y para mí también, ha sido una actividad muy reconfortante, algo que ha llenado mis expectativas y que lo repetiría otra vez, ¿no? La verdad es que espero ansioso el día de poder volver a trabajar en el Archivo La Paz porque es una institución muy linda
un montón de documentación que está esperando ahí a ser, a ser leída, ¿no? A ser explotada por nosotros que somos los que vamos por ese camino. Gracias, Miguel. Bien, gratos recuerdos, anécdotas. Cada uno de los participantes tiene sobre esta experiencia de trabajos en el archivo, pero también para finalizar su carrera, trabajos dirigidos. Beatriz, tú también has elegido este camino de hacer trabajos dirigidos. ¿Cuál ha sido la motivación y la decisión que has tomado? ¿Y cómo te ha parecido encarar un poco esta tarea que no para todos es grata, ¿no? Porque se trata de hacer un trabajo prácticamente así físico, donde tienes que a veces tragarte polvos, ¿no? Y no polvos nuevos, sino polvos coloniales y del siglo XIX. ¿Cómo te ha ido en esta experiencia, Beatriz? Buenas tardes, maestro. Gracias por la invitación a su dirección, a todo su equipo. Buenas tardes, maestro Cuba, y bueno, a mis compañeros, ¿no? De trabajo dirigido, Miguel, Daisy, y si bien hemos formado y conformado un mismo equipo de trabajo, hemos estado, ¿no? En el archivo trabajando en diferentes provincias, ¿no? Lo que nos tocó trabajar, ¿no? Bueno, en cuanto a mi persona, lo que me ha motivado, y bueno, como decía Miguel, son distintas experiencias, ¿no? Pero, y en lo personal, yo cuando estaba en pregrado, poco frecuentaba lo que era el archivo, ¿no? Por circunstancias de la vida, el trabajo, entonces, el poder hacer el trabajo dirigido en el archivo para mí ha sido muy significativo, ¿no? Para mí ha sido el ABC, ¿no? El abecedario ha sido la primera escuela, porque yo trabajaba en otra área de trabajo y bueno, poco he visto de archivos y no tenía mucha experiencia, ¿no? Y bueno, un impulso o una iniciativa que debo transmitirlo también y bueno, ahora que está el maestro Cuba y alguna vez le dije, ¿no? Siempre le voy a dar las gracias porque él fue el que me comentó, ¿no? Yo no frecuentaba mucho la carrera, pero un día nos encontramos en la Casa Montes y bueno, nos saludamos, le dije, maestro Beatriz, ¿qué estás haciendo? Me dijo, ¿no? Preocupado también y el maestro lo recuerda y le dije, no, estoy haciendo mi tesis, le dije, ¿no? Ya estaba animándome a escribir también. Entonces él me dijo que había salido esa modalidad. Antes no había tampoco mucha comunicación, ¿no? Ahora hay, ¿no? El WhatsApp, el Face, o sea, hay otros medios donde te puedes enterar de todas las actividades que ocurren en el archivo, en la dirección, pero en ese entonces, de hace 3 años, me encontré con el maestro Cuba y él me motivó, ¿no? Me dijo, se están conformando equipos, o si nos trabajaremos, yo voy a trabajar lo que es la provincia de Camacho, y anda a averiguar, hablar con la doctora Medina Celi. Entonces fui a hablar con ella, me acogió, ¿sí? De sobremanera, al ser estudiante de la carrera, me acogió, me dijo, sí, ven, hay cupo. Quise trabajar con el maestro Cuba, pero por los horarios de trabajo no pude, entonces escogí otro grupo, ¿no? Escogí otro grupo de trabajo en el cual, bueno, era un grupo grande, ¿no? De 8 personas, con la tutora, la doctora Esther Ayllón, el licenciado Simón Orellana, quien ha sido nuestro asesor, y éramos un grupo de 6 egresados, que a la fecha 4 ya nos hemos titulado. Solo faltan 2 por defender y titularse, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos ha sido una gran experiencia para mí. La primera escuela, lo reitero, el ABC, porque yo no sabía nada, ¿no? Ahí he aprendido de mis compañeros, del mismo archivo, y una experiencia única, ¿no? Y como decía Miguel, como carrera tenemos el privilegio y honor de contar con un archivo, ¿no? Que podemos entrar desde pregrado, ¿no? Podemos ingresar, tenemos esa accesibilidad que pocas carreras en otros países tienen, ¿no? Eso podría ser, maestro, para empezar. Gracias, Beatriz. Muy bien. Bueno, tenemos entonces que se llama esta experiencia de los trabajos dirigidos, pero que en la que han concluido, ¿no? Tanto Miguel y Beatriz se han enfrentado a la defensa de sus
informes, etcétera. Pero ahí tenemos a Daisy, que está en el momento preciso, está en la cuesta, no está subiendo la cuesta y tiene que terminar su trabajo y pasar a defender. Seguramente le va a servir mucho los comentarios ahora, ¿sí? Para continuar esta experiencia. Igualmente, Daisy, ¿cómo te ha parecido esta experiencia que estás viviendo de los trabajos dirigidos y haber optado por este camino en vez de la tesis de investigación prácticamente, ¿no? Adelante, Daisy, por favor. Ya. Primeramente, buenas tardes, maestro Fernández, maestro Cuba y también a mis compañeros Miguel y Beatriz. Lo que puedo decir, cómo me está yendo en esta situación, bueno, es más parecida a lo de mi compañera Beatriz, ¿no? Prácticamente se ha visto una alternativa de cómo encarar también una profesión futura, ¿no? Este trabajo dirigido más que todo es como una alternativa a nuestro campo laboral. Más yo lo he visto en ese ámbito. Yo voy a ser un poco más sincera, yo tampoco he tenido mucha experiencia en lo que es el archivo, ¿no? O archivística. Prácticamente yo me he dedicado digamos, a otra cosa, ¿no? A docencia más que todo. Entonces, he estado un poquito alejada de esto, pero al retornar a la carrera me encuentro con esa gran sorpresa del trabajo dirigido. Y bueno, pues es una alternativa y así también una gran oportunidad para ver, ¿no? Este visionario de nuestro campo laboral. Sí, la verdad, así como también han mencionado mis compañeros, es un trabajo que, la verdad, encara dos situaciones, a mi parecer. Por un lado, es el trabajo archivístico y por otro lado también tener esa visión investigativa de lo que es la historia, ¿no? Bueno, hasta el momento eso puedo decir, ¿no? ¿Cuál ha sido mi iniciativa? Ha sido, uno, coadyuvar con la finalidad del Archivo La Paz, que eso lo sabemos, creo, de memoria, en el cual es resguardar la documentación o la información que tiene, ¿no? Entonces, de alguna manera coadyuvar eso. Y por otro lado, esta situación de ver esta oportunidad del trabajo dirigido ya para egresar, para titularnos prácticamente y ver nuestro visionario del campo laboral. Bueno, eso es lo que puedo decir, ¿no? Maestro Fernández. Gracias, Daisy. Muy bien. En una segunda ronda, prepárate entonces para estas preguntas también que son, digamos, más al tema de la organización, de todo este proceso, ¿no? Bien, iniciando con esta segunda ronda, preguntarle al maestro Simón Cuba, ¿cómo se ha elegido los documentos que iban a trabajar por qué se ha elegido estos documentos que se iban a trabajar aquí en esta experiencia de los trabajos dirigidos? ¿Y por qué no se hizo antes? Porque esos documentos, tengo entendido que ya estaban años, ¿no? En el Archivo de La Paz. Entonces, ¿cuál es el análisis que se ha hecho sobre precisamente los tipos documentales que tenemos en el Archivo de La Paz y esa decisión de que se haga sobre eso la organización? Simón, profundizando un poco. Bien, resulta, como les había indicado en el diagnóstico que realicé, ustedes han visto, ¿no?, de que muchos de los fondos documentales estaban ya insertadas en las cajas, o sea, en las unidades de conservación, que son las cajas documentales, incluso ya estaban descritos, o sea, ya tenían sus marbetes en la cual señalaba la cantidad de legajos de los años incluso inicial y el año final, ¿no? Entonces, dábamos a entender de que ya esa documentación estaba organizada, ¿no? Pero así en el análisis se ha visto de que no era así, ¿no?
porque mucha documentación de las que estaban así en cajas no se consultaban, o sea, el acceso a la información era muy escasa en relación a eso, ¿no? Al hacer este diagnóstico hemos visto de que sí habían hecho una ordenación documental, o sea, una ordenación cronológica de documentos que lo habían puesto uno de otro de acuerdo al orden cronológico del lugar, ¿no? Y dentro de esto incluso estaban mezclados porque habían documentos que pertenecían a otros juzgados, a las alcaldías y una serie de documentos que estaban ahí. Entonces eso ha sido mi sorpresa y he ido a ver otros que estaban igual con marbetes y he encontrado en la misma situación la documentación. Por ello es que justamente esa llamada de emergencia que hemos determinado se haga este tipo de trabajo, se organice. Por eso es que no se podía consultar esa documentación, ¿no? Por ello es que con ese tipo de trabajo dirigido es que ya los chicos han empezado ya a determinar, ¿no? Han hecho ese proceso de lo que es en la mayoría y en todos los en todas las tesis señalan de que sí han ido aplicando lo que es el tratamiento archivístico, ¿no? El tratamiento archivístico es un conjunto de tareas en relación de la organización de los documentos en la cual hay 4 fases grandes, ¿no es cierto? Son las fases de la identificación, en la cual los chicos han tenido que identificar, ver a qué unidad pertenecía, a qué institución pertenecía, de qué año a qué año la documentación, en qué estado estaban las documentaciones, cómo estaban, o sea, todo una especie de diagnóstico que han llegado a realizar, a determinar, ¿no? Entonces, al hacer ese diagnóstico, se han enterado ellos de que sí, había mucha documentación que no pertenecía a esto, entonces tenían que ir, ¿no? Y a copiar a otras donde pertenecían, ¿no? O sea, ese es el proceso de trabajo que se ha ido realizando, ¿no? Muchos de los documentos que, por ejemplo, estaban insertados no pertenecían, incluso habían documentos que no existen documentos de esa naturaleza. Entonces, por ello es que se ha ido organizando, se ha clasificado en una primera instancia, ¿no? Pero no han utilizado mucho las series, ¿no? Porque aquí la clasificación se ordena por series documentales y posteriormente han tenido que hacer la descripción utilizando normas internacionales para esa situación, ¿no? Pero aquí lo que he visto son muy pocos los que han llegado a investigar, por ejemplo, en relación a quién pertenecían realmente los documentos, ¿no es cierto? O sea, los documentos estos que en el archivo conocemos como fondo provincias, ¿verdad? Pero estos documentos específicamente son pertenecientes a lo que es a la Corte Superior del Distrito, ¿no es cierto? Que estaban distribuidos de manera departamental y posteriormente a lo que es las provincias, ¿no? Entonces, estamos viéndolo justamente al elaborar el cuadro de clasificación, estamos haciendo este tipo de análisis ahora y va a haber seguramente muchos cambios en relación a esto, ¿no? Es porque muchos hemos confundido y hemos visto de que ese documento pertenecía a la provincia de Camacho, a Sorata y así, entonces, pero lamentablemente no era así, sino la institución matriz era otra la que ha generado y la que debería ir, como estamos haciendo esto, como hemos hablado anteriormente contigo. Entonces, este tipo de trabajo que se ha ido realizando implementando en el tratamiento archivístico ha ayudado muchísimo a la gente, ¿no? A saber cómo se puede organizar un pequeño grupo o fondo documental de cualquier institución, ya sea tanto público o privada, en afuera, ¿no? Ya que al hacer este trabajo, como ha dicho Miguel, es ¿no? El Archivo de la Paz para nosotros ha sido una escuela, ¿no? En la cual hemos aprendido muchas cosas, porque la práctica es muy distinta de la teórica, ¿no? Entonces, muchos de nosotros nos hemos alimentado en conocer este tipo de trabajo dentro del archivo. Es por eso es que es una especie de laboratorio y escuela en la cual aprendemos mucho, ¿no? Entonces, este tipo de clasificaciones han ido plasmándolo todos. Por eso es que las tesis, los trabajos que han llegado a realizar como trabajo dirigido, todos están abocados a lo que es la organización de los documentos, ¿no? Todo. Ojalá en el futuro, por ejemplo, los maestrantes que están en la carrera, vean, ¿no? Y miren con nuestro objetivo y vean, por ejemplo, específicamente ya en una área determinada como especialidad, por ejemplo, lo que es la valoración documental de un fondo determinado, ¿no es cierto? Lo que no se ha aplicado mucho en el trabajo, ¿no? Se puede realizar, por ejemplo, como es la descripción documental, porque necesitamos especialistas
necesitamos especialistas, por ejemplo, en relación a lo que es la conservación documental. Mucha gente piensa y cree que el colgar o el insertar los documentos en una caja, ¿no es cierto?, piensa que ya está conservando el documento. No es así. El trabajo del archivero es justamente conservar para que esa documentación dure más años, ¿no es cierto?, para las futuras generaciones, pero también hay que ver de que esas cajas tienen que ser adecuadas para que se puedan conservar los documentos. Hemos visto nosotros anteriormente, cuando hemos trabajado en archivo contigo, Zamiro, habían cajas horizontales, hemos incluso fabricado nosotros con engrapadores, hacíamos las cajas, pero estas cajas no eran pues realmente adecuadas como para la conservación de los documentos. Entonces sí estamos viendo, abriendo los ojos y viendo de que no, tiene que ser con menos acidez las cajas para que puedan conservar de una manera determinada los documentos. O sea, estamos aprendiendo mucho, mucho más en relación a través de este tipo de experiencias de trabajo dentro de lo que es el archivo, ¿no? Entonces, gracias a Dios, digo yo, de que en la carrera de historia hay gente que se ha dedicado íntegramente a esto, seguramente que sí va a seguir viendo esto, entonces vamos a tener fortaleza en relación a lo que es el trabajo en archivos, no solamente en eso, sino en de que los archivistas, los investigadores se especialicen, ¿no?, en otros tipos de trabajos relacionados a esto, pero ya específicamente, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, calidad, por ejemplo, en organización, calidad, por ejemplo, en lo que es la atención misma al usuario. O sea, tantas cosas la archivística nos puede dar, podemos hacer de esa manera, ¿no? Entonces, eso más o menos sería el trabajo que estoy realizando en este momento con muchos egresados de la carrera que están ellos han hecho, ¿no? Pero lamentablemente por esta cuestión de la pandemia se ha parado, ¿no? Entonces hemos quedado en statu quo. Muchos están ya haciendo la redacción de las tesis, pero otros han dejado a medias. Ojalá se solucione esto y podamos continuar con el trabajo y poder seguir, ¿no?, apoyando al archivo en relación a esto para que los documentos puedan tener ya acceso a la información de una manera rápida e inmediata como deseamos todos nosotros. Muchas gracias, Simón. Bueno, una cosa es importante explicar que como ahora estamos saliendo también por Facebook, estamos, digamos, compartiendo con un público más amplio, es explicarles que el Archivo de la Paz tiene varios fondos documentales y los más grandes son el Fondo de la Corte Superior de Distrito, del Juzgado, también el Fondo de la Prefectura, ¿no? Pero dentro de estas modalidades, ¿sí?, quiero darles a conocer al público en general que hemos recuperado durante años archivos provinciales. Estos archivos provinciales, sí, que pertenecen a distintas instituciones también. Por ejemplo, como municipios, por ejemplo, como subprefecturas, notarías, policía, ¿no? Entonces, toda esa cantidad de documentación, ¿sí?, durante varios años y en varias gestiones hemos ido recuperando en el Archivo de la Paz. Y tenemos que mencionar personas que han contribuido a esto. Y son hasta anécdotas muy lindas, ¿no? Cuando hablamos del archivo de Corocoro, siempre mencionamos la participación de la doctora Laura Escobari. Cuando mencionamos a Coroico, siempre recordamos que Javier Sarabia y Ana Lema trajeron los papeles así, echados sobre los documentos para que no se los lleve el viento. Y también Luribay, también la participación de Javier Sarabia en eso. Y Pucarani, también la participación de Juan Jaure. Es decir, varios de estos conjuntos documentales han sido recuperados de los pueblos y en algunos no nos han querido entregar. Pues en el caso de Sica Sica ya me han contado unas anécdotas increíbles en el caso de Sica Sica. Y también el último rescate de las provincias ha sido el archivo de Sorata, ¿no? Que
ha gestionado también la doctora Mary Mone en una primera instancia, pero sé también que han recogido en una segunda instancia. Bueno, en realidad es tercera instancia, porque recuerdo haber leído que Thierry Sainz ya había participado identificando documentos y escribió un trabajo sobre la Arecaja, ¿no? Eso quiere decir que en los años 70 ya había un conjunto documental recuperado de la Arecaja en los que estaba Sorata, y estos últimos años se ha recuperado ya Sorata. Es decir, no son recientes, ha habido varios viajes, en algunos casos, conocemos los del Uribay, en 2, 3 instancias han venido documentación. Y precisamente este es el tema, ¿no? Que haciendo una valoración de cómo están estos documentos, es que en la gestión ya de la doctora Jimena Medinaceli, en unas discusiones de cómo hacerlo, se decidió abrir el tema de los trabajos dirigidos. ¿Por qué? Porque se encontraba, digamos, toda esa documentación que habíamos recogido estaba organizada, pero estaba organizada básicamente, ¿no? Cronológicamente, había muchas mezclas, incluso en estas partidas que llegaron, y bueno, ahí comenzó el tema. Y eso quisiera que comentes, por ejemplo, Miguel, qué documentación te tocó organizar, las dificultades que tuviste para organizar, incluso de grupos, pero personalmente, cómo se dio este proceso y finalmente cómo cerraste tu trabajo dirigido, que es bien interesante también, que ha dado a discusiones, a críticas, a todo tipo de cosas. Adelante, Miguel. Sí, sí, maestro, efectivamente como cuentan, ¿no? La verdad es que el archivo se ha formado así, ¿no? Se ha formado rescatando, porque si no, la destrucción era inminente, ¿no? Es decir, y Corocoro, de hecho, que es el trabajo que yo he realizado, la alcaldía de Corocoro, es un claro ejemplo de la idiosincrasia, digamos, ¿no? Nacional respecto a la custodia y a la realidad de su documentación. La doctora Escobar, y el año 95 ya, es decir, hace ya bastante tiempo que había recogido esta documentación con un grupo de trabajo del Archivo de la Paz, encontró esta documentación en ambientes que compartía o se habían prestado entre ellos en el municipio de Corocoro para tener la documentación de la alcaldía y de los juzgados, ¿no? Entonces, ambas instituciones estaban ensaquilladas la documentación y reflejando esto que les digo, ¿no? Esto que representa la realidad documental boliviana. Entonces, a ese rescate que como bien dice el maestro Cuba, igual en algún momento de la historia del archivo, por un tema de conservación, por un tema de espacio y qué sé yo, se encajonó, ¿no? De la mejor manera que se pudo, seguramente en ese entonces, separando un poco lo que era juzgado de lo que era alcaldía, cronológicamente. Entonces, se la tenía ahí la documentación así, y es la realidad de todos los fondos, sobre todo provinciales, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, al encontrar yo personalmente la documentación, bueno, también recordar un poco, ¿no? Que se suponía, digamos, que los trabajos eran grupales, lastimosamente por diversos motivos atribuibles al destino probablemente. Yo quedé solo, ¿no? En el grupo de trabajo que se había conformado para trabajar justamente la alcaldía de Corocoro. Éramos 4, bueno, quedé yo solo por diversos motivos, pero ya habíamos hecho este balance, ¿no? Y habíamos descubierto lo que el maestro Cuba señalaba, lo que se estaba anotado como alcaldía de Corocoro, había documentación de juzgado de Corocoro, de toda la subprefectura, de toda no solo de Corocoro, sino de todo lo que es la provincia Pacajes en Gavi. Entonces, sin el trabajo de investigación, por ejemplo, relacionado a las diferencias entre lo que es la provincia Pacajes por un lado, la provincia Ingavi, es decir, era el caos documental al que nos solemos enfrentar, ¿no?
Y bueno, en un primer paso, como les decía hace un momento, yo de un trabajo de primera experiencia de repente para varios de nosotros, es que me he lanzado a intentar organizar, bueno, al menos el trabajo final era la inventariación, ¿no? De esta documentación del fondo de la alcaldía de Corocoro, que es lo que me tocó, digamos, trabajar. Entonces, de esa manera, digamos, es que, y es evidente, el debate acá tiene que ser mucho más profundo, ¿no? Es decir, ¿qué necesitamos o qué podemos brindar nosotros historiadores, por un lado, a la archivística? ¿No? Porque, como les decía hace rato, la archivística es toda una ciencia, de una carrera de 4 años en otras partes del mundo, en nuestra misma UMSA, ¿no? Pero, ¿cuál es el aporte de la historia o cuál es el aporte del historiador que puede dar a esta rama, digamos, ¿no? A la archivística? Y no es para, lamentablemente, como sucede o sucedía de repente cuando yo estaba en la carrera, para 3 materias, 2 semestres bueno, excepto práctica, ¿no? Que es un poco más larga, pero no da todo lo que debería darse para complementar este trabajo. Se podría hacer mucho más. El maestro Cuba lo ha dicho hace un momento. Necesitamos especialistas, ¿no? Necesitamos especialistas en archivos históricos y en archivística, en realidad, ¿no? En archivística histórica, si se quiere conocer de esta manera. Entonces, los debates tienen que volver a reaperturarse, ¿no? En el mismo Archivo La Paz, con la carrera. Necesitamos reabrir los debates relacionados a la archivística y la historia. Y ahora más aún a la nueva etapa que de repente le toca a la archivística en sí, que es la digitalización, el uso de metadatos, la descripción archivística. Entonces son grandes, digamos, ¿no? Espacios que se nos brindan a nosotros los historiadores para ir a aportar ahí, ¿no? Es decir, qué cosa podemos aportar a la archivística desde la historia, como es el Archivo de La Paz, ¿no? El Archivo de La Paz con gente que esté especializada y que esté, eh, digamos, presta, ¿no? A crecer y a seguir formándose en lo que es la archivística. Los trabajos que realizamos o que he realizado, lo he comentado muchas veces, es un trabajo completamente perfectible, por ejemplo, porque se ha trabajado con muchas dificultades, ¿no? Desde, por ejemplo, como anécdota, porque es lo que pasó justamente cuando estaba yo realizando, se cae, bueno, no se cae, lastimosamente se derrumba la casa colindante al archivo y hay todo un movimiento del edificio en general que impidió, por ejemplo, que podamos, que se atienda directamente el archivo, ¿no? Recuerdo justamente que fue un problema, no pudimos entrar varios días, entonces... Eh, y la forma en la que trabajamos, recuerda el maestro Fernández, seguramente ahí llenos de estuco porque picaron las paredes del archivo para ver si el edificio no iba a ceder, o sea, un montón de dificultades desde la infraestructura hasta la teórica, como las que les he mencionado, es decir, la carrera brinda los elementos básicos y fundamentales de la archivística, pero donde se podría profundizar mucho más, ¿no? Afortunadamente ahora hay la maestría, que creo que está dirigida justamente a eso y que es un espacio teórico académico muy importante y que tiene que fortalecerse en lo relacionado a la archivística histórica, bueno, ¿no? A la ciencia archivística y cómo la historia puede aportar a este nuevo campo en realidad que se está abriendo para nosotros los historiadores. Y no simplemente pensando de repente en los archivos ¿no? de actuales, digamos, archivos de gestión, de oficina, más bien precisamente especializarnos mucho más y con las herramientas archivísticas en archivística histórica. Creo que es función primordial de la carrera fortalecer este ámbito con la maestría, mediante la maestría, pero también en la parte de pregrado, ¿no? Entonces, yo creo que se está avanzando y es el camino que hay que seguir. Hay que debatir mucho y hay que coordinar también, ¿no? Sí, es muy necesario entre nosotros los historiadores y los que queremos, llamamos la archivística. Gracias, Miguel. Ese entusiasmo contagia siempre. Bien, Beatriz,
tú también te ha tocado elegir un archivo o unos documentos provinciales y cuál ha sido la circunstancia, un poco relatanos y cuál ha sido en realidad el tema de tu, que se llama, de las dificultades, los problemas que has tenido prácticamente al comenzar a organizar estos archivos, qué problemática se ha presentado y si había una definición teórica clara o qué es lo que pasaba, porque teníamos asesores, ¿verdad? Si se pudo encaminar este tipo de organización o hubo más bien ciertas diferencias con otros grupos, etcétera. Adelante, Beatriz. Sí, maestro, ¿no? Bueno, como en todos los equipos, ¿no? Todos los equipos no son uniformes, ¿no? Pero teníamos un compromiso, ¿no? Y ese era el archivo, nuestro archivo histórico de La Paz, ¿no? Y en eso deberíamos centrarnos, de que ha habido dificultades, sí, a nivel grupo, con los documentos, en cuanto a recursos humanos también, porque ya cuando empezamos a hacer, bueno, nosotros hemos trabajado lo que es la organización y tratamiento archivístico de los expedientes judiciales del juzgado de Sorata, de la provincia de Laricaja. Y bueno, en principio al empezar el trabajo, ¿no? Ya cuando se hacía el diagnóstico, los compañeros de más experiencia, porque yo recién, o sea, yo me lancé a la piscina sin saber nada ya, sin saber nada casi, ¿no? Ya en el camino ya aprendí, ¿no? Lo que es la actividad archivística, ¿no? Pero ahí ya se vio, ¿no? Que la documentación que se había traído de Sorata, que usted ya lo había mencionado, que ha sido una de las últimas documentaciones que se había rescatado en 2014, ¿no? Es la más reciente que se había rescatado y en mayor cantidad, ¿no? Donde también ha participado el licenciado Miguel Arroyo en la dirección de la doctora Marimone, ¿no? Entonces esa documentación no era poca, ¿no? No era para un equipo de 4 personas o 4 egresados, sino que se necesitaban más personas, es por eso que se unieron, ¿no? Al grupo 2 personas más. Y bueno, se empezó con la organización, la clasificación, y sí, en el camino hubo, ¿no? A veces internamente nosotros discutíamos, hablábamos, planteábamos nuestras dificultades al asesor, a la tutora, y bueno, tal vez algo que faltó, digamos, de repente a estas fechas ya están más organizados, era la reunión entre asesores, ¿no? Entre asesores del trabajo dirigido, pero el resultado ya está, y eso es lo que vale, ¿no? El compromiso que cada uno de nosotros teníamos, ¿no? Y los resultados obtenidos es la organización, ¿no? Que, que ya se tiene en cuanto a los instrumentos de descripción, ¿no? Como el inventario, el catálogo, que ya están a la consulta, bueno, es ya de la dirección y para investigadores, para estudiantes, y documentación que estaba, ¿no? Totalmente abandonada durante mucho tiempo en Sorata. Eso es lo que nosotros hemos podido también eh, recolectar, ¿no? Los datos de los que trajeron. Y bueno, ha sido muy significativo, ¿no? Este trabajo que hemos hecho, ¿no? Y en lo personal, el formarme archivísticamente, profesionalmente, además de que lo hemos tomado el trabajo no como algo mecánico, ¿no? Porque lo tengo que hacer, tengo que cumplir, sino que hemos aprendido a asumir ese compromiso como equipo de trabajo, y en una de ellas ha salido el conocer, ¿no? La población de Sorata para generar más conocimiento. Es de esta manera que nosotros hemos llegado para ver de dónde han sido recogidos los documentos. Queríamos hacer una sinapsis, se puede decir, ¿no? Entre lo que decían tal vez los expedientes judiciales, porque nosotros estábamos muy cerca de esos documentos, y lo que nosotros hemos encontrado allá, ¿no? Y, y bueno, por otro lado también es necesario mencionar también una labor que se hizo, es llevar un informe nosotros, ¿no? Que salió del grupo, ¿no? Como íbamos a conocer Sorata, dijimos, ¿por qué no llevamos un informe del avance del trabajo dirigido? Porque nosotros organizamos esa documentación, si bien estaba en el proyecto de trabajo de la doctora Jimena Medina Celi, de organizar, ¿no? Los fondos provinciales, como también lo mencionó el maestro
Cuba, existía por el lado de esta documentación, existía un convenio interinstitucional. Entonces nosotros teníamos presente que teníamos que dar un resultado, un informe del avance que se estaba haciendo. Entonces eso hemos llevado al municipio, a las autoridades, sobre el informe del trabajo dirigido, hemos expuesto sobre el trabajo que ya se estaba haciendo, la organización y todo lo que se tenía que hacer en el tratamiento archivístico. Eso ha llamado la atención, ¿no?, a las autoridades municipales que estaban en ese entonces, estaban concejales del municipio, de otras áreas también. Entonces les llamó la atención y ellos mismos se sorprendieron y dijeron: ¿qué hemos hecho con nuestra documentación y por qué ahora está en La Paz? ¿No? Pero bueno, es mucho de contar, mucho que contar todavía, pero lo bueno es que nosotros rescatamos, ¿no?, que nuestro archivo de La Paz, no solamente es una institución que rescata, resguarda y conserva, ¿no?, el patrimonio documental, no solamente es una institución o un archivo que brinda servicios, sino que se ha manifestado con estas actividades que nosotros hemos querido hacer y llevar a hacer interacción social, ¿no?, con las autoridades, generar, digamos, conciencia, ¿no?, en ellos también, para que organicen, empiecen a organizar su archivo, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado a seguir concientizando sobre su documentación, sobre su patrimonio y, bueno, haciendo ya mención a lo que es la maestría, en eso estamos, ¿no? Como dice Miguel, ya son nuevas problemáticas que se nos presentan, ¿no? Y, bueno, estas experiencias del trabajo dirigido nos están llevando a eso, ¿no? A plantear nuevos proyectos para más adelante plasmarlo allá, ¿no? Socializar. Y es de a poco, ¿no? Es de a poco. Ellos no tienen mucho conocimiento, pero está en nosotros seguir formándonos y formar también allá, ¿no?, a la ciudadanía, crear esa conciencia de parte en ellos, ¿no? Y bueno, ahora sí hay más interés, digamos, pero hay que seguir, hay que continuar visitando los municipios, que yo creo que es una deuda también que tenemos nosotros, los archivistas, los historiadores, ¿no? Y bueno, en eso estamos, maestro. O sea, eso es de manera sintética lo que puedo comentar en cuanto al trabajo que se hizo de Sorata, ¿no?, de los documentos, que también se ha trabajado lo que es alcaldía, ¿no?, que usted tiene conocimiento, que ha trabajado nuestra compañera Luz. Entonces, casi todo ese fondo, lo que es la provincia de Arecaja, estuviera organizado, ¿no?, lo que es notaría, nosotros hicimos expediente, la parte del juzgado, perdón, y lo que es alcaldía. Y ya tenemos para poder investigar y nosotros mismos, ¿no? Bueno, personalmente yo, en mi defensa, recuerdo que los tribunales me preguntaban, ¿no?, qué nuevas temáticas se pueden sacar para hacer investigaciones, y sin duda hay muchas investigaciones que se pueden hacer, desde historia social, económica sobre todo, ¿no? Económica, que hemos visto muchos procesos, muchos juicios ejecutivos, ¿no?, a causa de deudas, por esto de la goma, de la quina. Entonces, igual, ¿no?, es historia arquitectónica, cómo eran antes las casas. Hay mucho que escribir. Y bueno, eso, bueno, ahora ya están organizados y yo creo que se puede ingresar, ¿no?, a estos documentos. Gracias, Beatriz. Y un poco acotando lo que dices, efectivamente, ese es el trabajo que estamos realizando, ¿no? Accesibilizar estas fuentes ya para los investigadores. Es decir, una vez que ya están organizados, en algún momento vamos a difundir todos estos inventarios, estos catálogos, para que sirva a los investigadores, ¿no?, que logren realizar sus tareas. Entonces, Daisy, ¿qué puedes decir tú? ¿En qué momento te encuentras de la organización de tus documentos? ¿Y de qué provincia? No conozco de qué provincia estás haciendo tu organización. Bueno, maestro, bueno, con respecto a qué se ha trabajado, prácticamente nosotros somos así como mencionaba la compañera Beatriz,
somos equipos conformados, ¿no? Diferentes equipos, y en el cual el mío ha sido conformado por 6 integrantes o 6 participantes, en el cual hemos ido trabajando el Fondo Provincial Pacajes. Lo que también se ha tratado era sobre los juzgados, y más precisamente los expedientes judiciales, ¿no? De la provincia Pacajes Corocor. Esto es lo que se ha ido trabajando. Digamos, haciendo los años extremos que tiene este subfondo, es prácticamente desde 1640 hasta 1989. Es decir, que este subfondo se puede decir que tiene ya expedientes coloniales y también expedientes republicanos. Prácticamente, ¿en qué momento me encuentro, no? Nosotros ya con mi equipo hemos logrado terminar lo que es la organización documental, y también esto ya está. También hemos ido presentando un borrador, se puede decir, para que también aquellos investigadores o público general, cuando viene el archivo, pueda llegar a consultar, porque ahorita en ese momento ya está organizado este subfondo. Entonces ya pueden llegar a consultarlo. Prácticamente mi equipo y mi persona hemos logrado terminar la organización de este subfondo de Juzgado Pacajes. Realmente sí ha habido, digamos, no por decirlo dificultades, ¿no? Pero sí ciertos acuerdos o concertaciones. No hemos podido concertar, por ejemplo, cómo se iba a hacer, si iba a haber una organización unificada entre varios equipos, pero, o sea, ya estaba, como decía la compañera Beatriz, ya estaba, digamos, el compromiso de hacer nuestro objetivo, ¿no? Ya estaba el compromiso de realizar y poner al servicio estos documentos, ¿no? Prácticamente ha sido esa experiencia la nuestra. Gracias, Daisy. Bien, en esta última ronda vamos a pedirle al maestro Simón Cuba, que tiene mucha experiencia, nos haga un balance, una evaluación de este proceso, ¿no? Que se ha dado en el Archivo de la Paz, los problemas que presenta esta organización de este tipo de fondos, qué problemas tiene, qué problemas se han presentado y qué posibles caminos de solución puede haber para el tratamiento. No solamente nos va a servir a nosotros, a los del Archivo de la Paz, sino también a esos archivos de las provincias que ahora son archivos de gestión, ¿no? Porque estamos hablando prácticamente de archivos históricos del siglo XIX, incluso coloniales, siglo XIX, principios del siglo XX, pero se sigue produciendo documentos. Entonces, ¿cómo se conecta esto con lo que es hoy archivos de gestión o archivos centrales? ¿Cómo se podría conectar? Porque esa es una preocupación que debemos manifestar, ¿no? Adelante, Simón, por favor. Gracias, Ramiro. Sí, tal vez ya los problemas los hemos llegado a superar en el archivo, pero en una primera instancia ha llegado a existir esto, ¿no? De que, como se ha dicho, no eran organizados los documentos, y de esa manera es que se ha tratado de reorganizar algunos fondos. Ahora muchas instituciones ya están trabajando, ¿no? Dentro de lo que son los denominados los archivos administrativos, ya están trabajando, están organizando, y muchas de las documentaciones que se están generando y recibiendo a la misma vez ya están procesadas. Entonces, la mayoría de los documentos en un determinado tiempo, cuando ya pase, como corresponde de hecho del ciclo vital de los documentos, de los 35 años para atrás, ya corresponde a un archivo histórico. Entonces, si hay transferencias, seguramente ya que esa documentación ya va a ser organizada, y eso va a facilitar, por ejemplo, al Archivo La Paz para que ya pueda trabajar y hacer accesible la información de los distintos fondos que van a llegar. Solamente el problema sería de que, como tenemos el Archivo La Paz, vos sabes que
tiene la forma de ingreso de 3 modalidades. Uno son las transferencias, que serían de esto del caso dentro de la misma universidad, las mismas carreras y facultades de la universidad. La otra sería donaciones, las donaciones que hemos tenido, por ejemplo, de familias particulares y de la ciudad de La Paz, en la cual nos han donado bibliotecas, mucha documentación, fotografía, etcétera. Entonces, esos documentos sí no están organizados. Entonces, ellos son los que tenemos que nosotros organizar para poder accesible a la información a la gente. Y la otra sería, por ejemplo, por las compras, ¿no es cierto? Si es que existiesen, como Alberto Crespo señalaba, había comprado documentos del Mercado Rodríguez que estaba vendiendo una pescadera, ¿no? Entonces, si realmente son documentos importantes, sí se lo puede hacer. De esa manera es que eso serían las preocupaciones más que todo dentro de lo que es la organización. Pero ahora, en la mayoría de los casos, los que están asumiendo este tipo de trabajo ya han tenido cursos básicos, por ejemplo, como ser la archivística y práctica de archivos, ¿no? Entonces eso ya hace de que la gente tenga conocimientos, entonces pueda ya asumir de una manera más fácil lo que es organizar los documentos dentro del archivo, ¿no? Los que no han llevado estas materias sí van a tener dificultad, ¿no es cierto?, en poder asimilar y poder hacer tal como debería de ser, ¿no? Pero con la cuestión de la práctica uno va asimilando y va a ir realizando tal como debe de ser. También quería acotar un punto importante de que estos trabajos dirigidos no son simplemente un trabajo en el cual los estudiantes organizan y de una manera después defienden, ¿no? Vos sabes que es un proceso largo, se les da un tiempo aproximadamente como medio año, incluso no es suficiente, eso tiene que tardar mucho más. En el transcurso de este tiempo, los estudiantes tienen que elaborar informes mensuales de lo que han llegado a realizar dentro del trabajo, de las distintas fases, ¿no es cierto? O sea, si han llegado a hacer la clasificación documental, ellos indican, hemos encontrado este tipo de clases de series, se ha llegado a clasificar por series de esta manera, así es, o sea, van informando, ¿no? Eso es una especie de ayuda, ¿no?, en la cual es asesorada por un tutor institucional del Archivo La Paz, y aparte de ello tiene otro tutor afuera para poder trabajar. Entonces, estos trabajos dirigidos no son nomás como trabajo cualquiera, sino son trabajos que están apoyados por docentes y hacen de que estos trabajos sean buenos en relación a lo que es la archivística misma en sí, ¿no? Es lo que yo quiero rescatar, por ejemplo, en lo que se está llegando a realizar dentro de este trabajo, ¿no? Mensuales, informes, son corregidos, presentados, y una serie de cosas que tienen que hacer, y de la misma manera cuando ya tienen que elaborar el informe, o sea, la tesis, de la misma manera ellos tienen que presentar como las tesis normales que generalmente es, ¿no es cierto?, haciendo todo lo que es presentando la problemática, introducciones, y una serie de cosas, y detallando, por ejemplo, lo que es lo importante del proceso del trabajo que han llegado a realizar, ¿no? Entonces, estamos exigiendo a los estudiantes de que también ya hablen más en relación de lo que es la terminología archivística, conceptos archivísticos que manejan. O sea, los trabajos, yo estoy viendo de que cada vez van mejorando mucho más, entonces ya estos textos van a ser consultas seguramente ya por mucha gente que realmente necesita, ¿no? Entonces es lo favorable, ¿no? Lo desfavorable, no hay mucho que contar, ya estamos superando hecho lo que es el archivo, pero todo sería ahora más o menos que yo digo que estamos en cosas yendo bien hacia lo que necesitamos y lo que queremos. Tal vez por la cuestión del presupuesto, ¿no? Porque tú sabes que para poder organizar un documento se necesitan muchos implementos en relación de lo que es la misma organización, ¿no? Se necesita diferentes tipos de materiales para hasta comprar las mismas unidades de conservación que son las cajas que nosotros estamos implementando, unas cajas forradas con papel blanco internamente, ¿no? Eso ayuda de que la documentación no se deteriore tan rápido como los otros que se ha hecho, ¿no? Entonces eso no es una cosa sencilla, hay que mandar a la papelera indicando de esta característica, nosotros necesitamos las cajas y ellos lo elaboran, y no, o sea, y aparte de ello, ni siquiera es eso, ¿no? A medida que vienen archivistas de afuera, ven el archivo, incluso hemos utilizado esas bolsas de pelón, ¿no es cierto?, para proteger de la humedad, que es importante, que no he visto en ningún archivo.
de afuera, ¿no? Pero eso es una novedad que estamos utilizando nosotros para poder, por ejemplo, resguardar y proteger, por ejemplo, del mismo polvo y también como es de la humedad, por ejemplo, ¿no? Y que mucha documentación se daña por esas situaciones. Entonces, son situaciones en las cuales también nosotros tenemos que sacar afuera para el conocimiento y para que la gente también sepa que los documentos se van a ir conservando más tiempo para que las futuras generaciones también puedan seguir viendo. Ese es el propósito de nosotros, ¿no? De que esos documentos duren un poco más para que la gente del futuro pueda conocer todo esto, ¿no? Evidentemente sabemos que en algún momento esa documentación se va a desaparecer, ¿no? Pero lo que nosotros estamos haciendo es de que no desaparezca en ese tiempo, sino es más allá, ¿no? Haciendo este tipo de trabajo que yo denomino, por ejemplo, lo que es la conservación preventiva que estamos realizando, ¿no? Entonces, al hacer este tipo de trabajo, entonces vamos a apoyar mucho más de que esta documentación que tenemos, ¿no? Un patrimonio cultural, ¿no? De la humanidad, como sabes, de las visitas de Jerónimo, por ejemplo, o los otros expedientes de que tenemos de la parte de la colonia, después son realmente patrimonios realmente muy valorados e importantes en cualquier país, ¿no? Y entonces no tiene cualquier tipo de archivo, sino más este tipo de documentos. Por eso es que tenemos que nomás seguir peleando y luchando y tratando de proteger más esta documentación, ¿no? Eso es lo que yo puedo decirte, Zamiro, y seguir con esta actividad que estás tú realizando, con ese propósito de que también el archivo se siga conociendo más las actividades que estamos desarrollando, por ejemplo, dentro de lo que es el archivo, y pues nosotros te vamos a seguir apoyando en, lo que en la medida que se pueda, ¿no? Muchas gracias por la atención y hasta pronto, ¿no? Gracias, Simón. Miguel, tú sabes que dentro de las clases muchas veces llevamos teoría, ¿no? Hablamos de grandes teóricos que Antonio Heredia, que Cruz Mundell, ¿no? Que Schellenberg, o sea, hacemos lecturas, aprendemos algunas cosas, pero cuando nos enfrentamos a la práctica, parece que algunas cosas sirven, otras cosas no. ¿Cómo has visto tú, después de pasar esas materias, etcétera, cómo has visto tú tu práctica? ¿Cómo has tenido que resolver algunas cosas, enfrentado ya al documento, a la institución misma que te ha tocado? ¿Cómo has visto esa experiencia? Eso quisiera que nos cuentes también para las nuevas generaciones de gente que va a entrar a trabajar con el archivo y va a tener que enfrentar estas cosas, ¿no? Adelante, Miguel. Claro, maestro. En realidad, en general, yo siempre sugiero, siempre que he podido, a compañeros de otros cursos, he sugerido que entren a trabajar al archivo, que se den tiempo, como nos damos nosotros en puentes entre materias, que trabajamos en el archivo 2 horas al día, 1 hora al día, 5 horas a la semana, ¿no? Porque en la práctica se aprende mucho. Sin embargo, claro, es efectivamente, tiene toda la razón. Y ahí tal vez voy a discernir un poco con el maestro Cuba, en realidad, eh, aprovechando un poco el debate, ¿no? Porque yo considero que las dos materias, por ejemplo, que pasábamos en mi época de estudiante, no son suficientes en realidad, ¿no? Es decir, creo que se necesita más, incluso simplemente para abarcar el área histórica. Yo a lo que me he enfrentado y lo que más dificultad en realidad he tenido ha sido justamente en intentar, que es la primera etapa y lo primordial que se debería hacer, pero no solo porque no lo había visto a profundidad como materia en la carrera, o como tema, digamos, en la carrera, el tema de los cuadros de clasificación. No sé si actualmente, si preguntamos a los compañeros que pasan las materias, por ejemplo, van a poder definir así rapidito un cuadro de clasificación y no sé, armar, digamos, ¿no? Pero además porque el estado en que la documentación se encuentra, que tiene que ver con lo que comentaba hace rato, el archivo tiene esa particularidad que se nutre de los rescates y de rescates de vapuleada a través de los años, ¿no? Es decir, sin ningún criterio archivístico, es decir, tratada en calidad de basura, de almacenado, es decir, entonces, ¿dónde se aplica, por ejemplo, la historia para este? ¿Por qué el archivo necesita historiador? A veces he escuchado de docentes de la carrera decir que el historiador no es no tiene por qué meterse a los archivos, que no es parte de la profesión, que un montón de esas
concepciones, pero justamente, por ejemplo, ¿dónde entra el historiador? Es en la elaboración de historias institucionales, que son la etapa primordial para elaborar los cuadros de clasificación, y que es lo que precisamente, y en muchos debates con el licenciado Cuba, con el maestro Cuba, con usted, maestro Fernández, hemos hablado, ¿no? Es decir, enfrentarnos a eso que está mal hecho o que ha sido mal hecho y que no hay por qué tapar el sol con un dedo, ¿no? Es decir, hay que reconocer y hacer autocrítica de nuestro propio trabajo en el archivo y ponerle ganas y más bien ahora aprovechar eso y cambiar, ¿no? Entonces, la investigación histórica es primordial para la elaboración de cuadros de clasificación. La investigación en general, ¿no? Para cualquier eh, fondo documental, para cualquier estado, además de la documentación, sea esta de gestión, transitoria, porque claro, ahora es fácil. En el archivo de gestión ya se ordena y nosotros en el archivo histórico recibimos ordenado. Sencillo, digamos, ¿no? Pero esta documentación rescatada, que carece de cualquier tipo de organización, que está en un grado digamos, ya hasta incluso deshaciéndose, ¿no? Es otra cosa. Eso no se ve en los libros, no se ve en la teoría, entonces ahí entra la práctica, ¿no? Ahí entra esa relación que tenemos y esa facilidad y ventaja y bendición, si quieren, que tenemos como carrera de contar con un archivo para nosotros, ¿no? Para estar ahí y ver y manipular el papel y aplicar esa teoría que, como repito, muchas veces es laxa, ¿no? Es decir, es poca. Lo han comentado nuestras compañeras, lo he comentado yo, hemos llegado al archivo básicamente sin noción de la archivística en sí, hemos aprendido ahí y es lo que yo rescato, es decir, no quisiera para futuras generaciones como yo llegué, deberían llegar mejor, ¿no? Mejor preparadas, no tendrían que esperar, por ejemplo, a la maestría para especializarse o para recién ingresar al mundo de la archivística, ¿no? Debería ser desde antes. Enfrentarse a la teoría, o como le hace, por ejemplo, también el maestro Oporto, ¿no? Al tema de legislación, que está bien, no hay, pero dejemos de llorar, digamos, ¿no? Dejemos de llorar en el, a copa vacía y más bien empecemos a hacer y propongamos. Creo que esa es parte de lo que la carrera debe enfrentar, debe empezar a ser más archivística, debe empezar a hacer más investigación, porque las puertas que se abren a partir de ahí, y no me refiero a puertas laborales, sino puertas de investigación que se abren a partir de la manipulación de fondos documentales, a la que, repito, no todos tienen acceso, son infinitas. Con un fondo que es relativamente pequeño del Archivo de la Paz, que es el que yo he manejado de Alcaldía de Corocoro, es su fondo en realidad de Alcaldía de Corocoro, tranquilamente salen, no sé, 3, 4, 5 tesis para la carrera. Eh, es una belleza, por ejemplo, la parte económica, administrativa que se puede ver de Corocoro, porque cada año presentaban las rendiciones de cuentas del municipio, ¿no? Eh, hay toda, yo afortunadamente ahora tengo o estoy trabajando en el archivo histórico de la Comibol, y todos esos nombres que veía como subprefectos, subalcaldes, jueces de paz, jueces de, ¿no? En la alcaldía de Corocoro, los he llegado a ver los mismos nombres, las mismas familias, como grandes empresarios mineros en el archivo de la Comibol, por ejemplo, ¿no? De esos años, de 1840. Entonces, es un pueblo minero que administrativa y políticamente tiene su historia institucional en el Archivo de la Paz, y económicamente tiene su historia en el archivo de la Comibol, por ejemplo, porque era un pueblo eminentemente minero. Entonces, ahí van dos temas de investigación. El tercero que me gustó, me fascinó cuando el licenciado, el maestro Fernández encontró el nombre de su abuelo en como subprefecto de Corocoro, ¿no? De la provincia de Pacajes, historias familiares, historias sociales, económicas, políticas, administrativas, es decir, todo a partir de simplemente intentar organizar, intentar inventariar, que es lo que yo he hecho, un fondo documental. Entonces, los estudiantes de historia tienen que entrar al archivo y los estudiantes de historia tienen que embadurnarse más de archivística para manejar este archivo que nos pertenece. Es nuestro archivo y es nuestro laboratorio y tiene que estar, digamos, bien organizado con los estándares internacionales, no solo de archivística, sino de conservación, hacer una escuela de conservación ahí mismo,
Hay tantos planes que se pueden hacer para el Archivo de la Paz y se lo merece, ¿no? Reiterando una vez más, en el archivo de la Conmebol, que tiene, qué sé yo, los documentos más antiguos de repente son de hace 200 años, tal vez, uno que otrito, pero básicamente el fuerte del archivo de la Conmebol son documentos de hace 50 años, 60 años, y tiene 6 premios ganados del MOULAC, ¿no? De la memoria del mundo. Con 50 años de documentación, imagínense la cantidad de memorias del mundo que puede tener el Archivo La Paz. Es decir, son documentos, lo acaba de decir Daisy, desde 1600 hasta 1900, solamente un fondo, un subfondo, el juzgado de la provincia de Pacajes. Son 350 años de historia, es decir, hay que fortalecer el archivo, hay que fortalecer la archivística y necesariamente los estudiantes tenemos que, o bueno, tienen que entrar al Archivo de la Paz y hacerse parte de esta institución que es por demás interesantísima. Gracias, Miguel, por esa mirada crítica también, que nos permite entender que la archivística va más allá de solamente aplicar reglas, etcétera, sino también que nos permite, que se llama, hacer una reflexión sobre los tipos documentales, sobre incluso estos principios que hay, ¿no? En la archivística, que muchas veces no se cumplen frente a la documentación, ¿no? Entonces, muy interesante eso. Beatriz, tú, ¿qué podrías más o menos, de acuerdo a la documentación que has revisado, etcétera, qué podrías sugerirles a los investigadores de toda esa documentación que has visto, que has organizado? ¿Qué temáticas podrían desprender de todo ese trabajo que has hecho de inventariación, de catalogación? ¿Qué te ha llamado la atención a vos? ¿Qué tipos de documentos que se podría construir? ¿Qué tipo de historias? Adelante, Beatriz. Bueno, sin duda, ¿no? Todos los montos que han sido organizados tienen mucho que mostrar y decir. Si hablaran, ¿no? Cada uno de los expedientes o documentos que nosotros hemos escrito. Y bueno, en el catálogo, ¿no? Está una breve descripción de ellos, pero hay mucho que hacer, escribir, eh, y se puede construir, ¿no? Una historia realmente regional de allá, ¿no? Y no creo que solamente sea del Arecaja, ¿no? Como los otros compañeros han trabajado otros fondos y bueno, en el caso particular del Arecaja, bueno, se ha visto, ¿no? Hay juicios criminales, civiles, ejecutivos. En lo personal, a mí me ha llamado la atención los juicios ejecutivos, ¿no? Como mencionaba en la anterior ronda, yo he trabajado, ¿no? En lo que es el periodo liberal, en 1910, 1913, ¿no? Y en esa época todavía estaba fuerte los juicios ejecutivos en Sorata, ¿no? De grandes casas como la Casa Gunther, Ziegler, entonces quienes prestaban dinero, ¿no? Para que vayan a explotar la goma, pero a veces no era devuelto ese dinero, entonces, ¿qué hacían ellos? Era rematar, ¿no? Sus casas, sus bienes, o lo poco que tenían, ¿no? Porque en la explotación de la goma, digamos, a veces se perdían ellos o no respondían, digamos, ¿no? Pero a mí me llama la atención, ¿no? Tal vez construir ese tipo de historia, la historia económica de esa región, ¿no? Que también ha escrito Pilar Gamarra, ¿no? Lo que es la parte de la Amazonía, ¿no? Y ella misma reconoce, ¿no? Que la historia de la goma parte, ¿no? Parte de esta región que es Sorata. Es uno de los temas que me ha llamado la atención. También la parte social. La parte social se puede construir la vida cotidiana de lo que era allá, ¿no? Si bien eran procesos de demandas, de solicitudes, pero inmersos, se encuentran muchos detalles, ¿no? De cómo vivía la sociedad sorateña de allá. De allá, por otro lado, la historia judicial, como en esos tiempos eran las condenas, por ejemplo, ¿no? Por asesinato, eran muy breves, ¿no? Eran de 5 años, de 4 años, ¿no? Bueno, también estaba adecuado, ¿no? Al Código Penal de ese entonces, ¿no? Eso es lo que se ha podido ver, eso es lo que se ha podido ver y
y hay mucho, mucho que escribir, ¿no? Y bueno, ya está en nosotros, ¿no? Que hemos trabajado, como a Miguel le ha llamado algunos temas, ¿no? La atención es, a mí también me ha llamado y yo sé que también al resto de mis compañeras y bueno, está en nosotros también, ¿no? Contribuir un poco a la historiografía de nuestro país, ¿no? Aportando con la escritura de escribir y hacer más historia, pero lleva tiempo, pero es algo que hay que hacerlo, ¿no? Y lo que es la parte archivística, esto a mí me ha llevado, ahora que me encuentro en Chulumani, he podido visitar el municipio, ¿no? He visto cómo está Sorata, hemos visto, digamos, cómo están, no hay una organización, digamos, ¿no? Eso es lo que, en eso se está trabajando, digamos, con algunas compañeras de la maestría, ¿no? Seguir socializando para que conserven su documentación, para que den importancia a ese patrimonio que ellos tienen, porque luego ellos mismos dicen, ¿no? ¿Y dónde está nuestra historia, no? Nosotros no conocemos, no sabemos, así, ¿no? Es porque ellos no le dan ese valor, ¿no? A esa documentación y bueno, en eso se está y bueno, en cuanto aquí, esa es la curiosidad que ha despertado en mí, ¿no? Conocer los archivos municipales, por ejemplo, aquí en Churumani, no, o sea, no, igual, en último plano está, ¿no? Su archivo, o sea, no hay ese interés de poder organizar su documentación, está ahí, ¿no? He podido ver que está ahí, he podido ingresar, pero más allá de la organización, como tiene que ser, no hay, ¿ya? Y bueno, también he entrado a lo que es a Irupana, ¿no? Me ha llevado, recién la anterior semana fui, y bueno, ese municipio fue más grato verlo, ¿no? Ya que es lo bueno también que ya profesionales formados en la ciencia archivística ya están, digamos, organizando esa documentación, y es el caso de Irupana, ¿no? Que según comentaba, que es Marco Choque, que es nuestro compañero de la carrera, que ha llegado a trabajar allá hace 3 años aproximadamente, y bueno, él dice, él cuenta, ¿no? Que estaba todo desorganizado, que él se ha tenido que pelear y concientizar también allá a las autoridades para que brinden, ¿no? Y apoyo a su documentación. Y él dice, yo he peleado, he luchado, dice, ¿no? Incluso con varios funcionarios yo me he peleado, dice, ¿no? Pero lo he logrado, me dice. Y realmente es un archivo fenomenal para estas alturas, o sea, es de los pocos municipios que tienen un archivo organizado. Y bueno, ya con él hemos quedado, por ejemplo, en escribir, ¿no? En escribir algo sobre ese archivo, ¿no? Entonces, eso es lo que en lo personal y particular me está llevando a mí, ¿no? Conocer más los archivos municipales, en qué están y qué es lo que se puede hacer y de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿no? En eso estamos, maestro. Gracias, Beatriz. Bien, en este momento entonces quiero invitar también a Paola Revilla, que entre a la sala, que participe. Vamos a hacer el cierre. Y te pido, Daisy, que hagas también un poquito una valoración de las problemáticas que has visto ahí en la documentación que estás tratando y también inicies la despedida. Es decir, te despidas, vamos a ir ahora subiendo en graditas y vamos a despedirnos y que se llama agradecerles también por su participación. Adelante, Daisy. Ya, muy bien, licenciado. Bueno, como decía, tal vez rescatando lo que decía mi tutora, ¿no? María Luisa Zuc, y también mi maestro, o el maestro Guillermo Medrano, quien nos estaba asesorando en ese momento, asesor institucional. Ellos prácticamente decían que el archivo está allí, pero nosotros como estudiantes no lo estamos sabiendo aprovechar. Es decir, no estamos explorando lo que nosotros mismos tenemos, ¿no? Y en el cual pueden hacer diferentes investigaciones, diferentes estudios para hacer lo que es producción intelectual. Y eso es lo que decía, ¿no? Tanto mi tutora como, tenemos a la mano todo, pero no lo sabemos aprovechar prácticamente. Y es así a veces por diferentes situaciones, ¿no, licenciado? Pero algo que cuando hemos ido trabajando mi persona junto con mi equipo y viendo todavía los años extremos que ya tenía el subfondo, hemos encontrado diferentes temáticas, por ejemplo, en
hemos encontrado temáticas que contribuyen al aspecto social de la misma región o de la misma provincia, ¿no? También hemos encontrado, bueno, en los años que yo incluso he ido tratando de 1884 a 1905, he encontrado diversidad de casos de la problemática de tierras, los tumultos, azonadas, los conflictos que se daban entre indígenas en calidad de colonos, los indígenas originarios. Ese tipo de temáticas, hay una diversidad. Las demandas que se entablaban entre fincas o entre haciendas. Y la verdad, hay una serie de temáticas que podemos ir explorando, la verdad, bueno, investigando. Y a manera de comentario también con mis demás compañeros, como como hemos ido agarrando diferentes temporalidades, entre ellas está, por ejemplo, que después de la guerra del Chaco, sucede que hay muchos divorcios. También hemos ido encontrando que después de la revolución del 52, prácticamente se da esta reestructuración agraria. Entonces, hay, la verdad, diferentes temáticas que estudiar y, bueno, decir, ¿no? Que ahí está en nuestras manos para poder hacer lo que es investigación, pero lamentablemente creo que ya sea por diferentes situaciones no lo estamos sabiendo aprovechar. Eso sería, licenciado, y bueno, como usted me dijo, sería que con esto me despido, ¿no? Eso sería, licenciado. Muchas gracias, Daisy. Beatriz, por favor, tu despedida. Bueno, maestro, muchísimas gracias otra vez por la invitación, a usted, a todo el equipo. Gracias al maestro Cuba siempre por asesorarnos, ¿no? Y bueno, siempre nos vamos a encontrar, ¿no? En el camino por ser parte, ¿no? De la carrera, ser colegas ahora y bueno, motivar, ¿no? También a los compañeros, amigos, a veces que se acercan a mí, me preguntan cómo me ha ido y siempre les transmito, ¿no? La experiencia que tuve, ¿no? Y les animo, ¿no? Para que hagan el trabajo dirigido, porque sabemos que nuestro archivo no cuenta, ¿no? Con recursos humanos suficientes, pero ahí está, ¿no? Esta nueva modalidad que más bien ha sido aprobada y que se animen, ¿no? A organizar un fondo documental que no solamente nos va a llevar a nuestro título, sino que en el camino te lleva, van apareciendo cosas, ¿no? Y eso es lo que hemos podido ver, o sea, nuestro trabajo no es mecánico, hay que seguir y bueno, ahí está nuestro aporte que nosotros podemos dar a un grano de arena, ¿no? A nuestra carrera, en particular a nuestro archivo, ¿no? Que tenemos que estar siempre en vanguardia para con él. Y otra vez, muchísimas gracias a usted, a todo el equipo, y bueno, será hasta un pronto encuentro y saludos desde acá, desde esta tierra tan linda y maravillosa que es Chumán. Gracias, Beatriz. Miguel, por favor, tu despedida. Sí, gracias, maestro. Muchas gracias una vez más a la organización, al archivo, a todos los que organizan este evento. Muy, muy, muy lindo, la verdad. Haber podido participar, haber podido compartir con personas que no veía hace mucho tiempo, ¿no? A maestro Cuba, maestro Ramiro, Beatriz, Daisy, compañeras en realidad de la carrera del archivo. Y nada, el único mensaje en realidad, un poquito repitiendo lo que decía Beatriz, invitar a todos, ¿no? A todos los compañeros de la carrera, a que entren al archivo, lo conozcan de adentro, aprovechen esta ventaja que tenemos. Y bueno, a todos nosotros que nos hemos formado ya y que estamos afuera, eh, reabrir debates, reabrir discusiones, creo que es muy importante, ¿no? Retroalimentar desde donde estemos para que el archivo que, como lo decía, que es nuestro, también siga mejorando, ¿no? Es decir, se necesita eso. Y invitar a todos una vez más a ir al Archivo de la Paz cuando puedan darse una vuelta por ahí y ver la maravillosa institución, la maravillosa calidad de documentos y demás que hay en el archivo, ¿no? Esa biblioteca especializada que es una belleza igual. Entonces, invitar a todos y agradecer nuevamente a la organización por haberme tomado en cuenta para esta quinta juntucha del archivo.
Gracias, Miguel. Maestro Cuba, por favor, su despedida y recomendaciones. Gracias, Ramiro. Bueno, agradecer a ustedes, ¿no? Por invitarme a la última juntucha. Gracias a Pau, a Miguel, el equipo que lo acompaña para hacer este tipo de trabajo que es muy bonito e interesante, que seguramente el año lo van a ir, sigue realizando y va a ir aprendiendo sobre muchas otras cosas más, ¿no? Invitar pues a los estudiantes de la carrera de historia a que, como Miguel dice, acercarse por el archivo, ¿no? Que realmente para el historiador es una mina de oro el archivo que tenemos nosotros, ¿no? Ahí tenemos una enorme cantidad de informaciones que no lo estamos explotando. Entonces sería bueno e interesante de que a los chicos desde el primer año hay que inculcarlos para que vean este tipo de trabajos que están dentro de lo que es el archivo. Agradecerles de nuevo otra vez, un saludo cordial a todos, como a Daisy, a Miguel, a Claudia, a Vania y a todos los demás que han estado participando dentro de esto, ¿no? Muchas gracias y hasta pronto conmigo. Gracias, Simón. Bien, vamos a dar paso a las palabras de Paola Revilla, de la doctora Paola Revilla, porque ha sido pieza fundamental para estas juntuchas. Así que ella tiene que también cerrar por esta gestión, por este año, esta actividad. Adelante, Pau, por favor. Gracias, Ramiro. Ha sido muy grato escucharlos a todos en esta última juntucha del año. Y es emocionante porque cuando era solo un proyecto en febrero no sabíamos que iba a tener el alcance que ha tenido, más aún estando en pandemia, y se ha vuelto nuestra forma de comunicarnos. Agradezco muchísimo las intervenciones de Daisy, de Miguel, que no conocía en persona. También, Simón, muchas gracias por estar aquí para el cierre dentro de lo que es el área de archivo que tenía que participar esta vez en la juntucha. Ha sido una juntucha muy linda. Beatriz, ya te conocía, muchas gracias por estar presente. No puedo menos que agradecer a mi compa de trabajo, Miguel. Sin ti esto habría sido imposible. Miguel Arroyo, de hecho, le voy a pedir, no sé si estás de acuerdo, Ramiro, que también dé unas pequeñas palabritas de cierre. Y formalmente hablando, realmente espero que podamos continuar y que se pueda continuar en el Archivo de la Paz con esta iniciativa de las juntuchas. Les recuerdo que hemos tenido 5, esta es la quinta. La primera ha sido un diálogo de presentación con el director, que ha sido muy ameno, entre el director, la directora de la carrera de historia que nos acompañó, la decana, estábamos con René Quisbert también. Entonces, la idea es esta, ¿no? Que sean personas de diferente recorrido, de diferente nivel de formación, gente también que está vinculada al archivo, y creo que se ha logrado. La segunda fue un diálogo con investigadores internacionales que también estuvo muy emocionante porque eran diferentes horarios y sin embargo pudimos encontrarnos en la mañana temprano, y todos ellos que habían visitado el Archivo de la Paz, sobre todo, ¿no? Que tenían algo que decir en concreto. También hemos tenido una tercera con el análisis de lo que son los recursos bibliográficos del archivo, de la biblioteca especializada de La Paz, en la que ha estado nuestra colega Vania Gómez, moderando también con Ramiro, y el vínculo con la educación secundaria y primaria, ¿no? Que hay siempre hay una idea de que, bueno, es verdad, el archivo, la biblioteca son especializados, pero ¿cómo podemos tener cierto contacto con docentes, con alumnos interesados en conocer más de lo que es el archivo y la biblioteca? Y finalmente, recuerden la juntucha de los recursos del ALP y la carrera de literatura, que ha sido otro gran momento de encuentro. No me quiero extender demasiado. Para los que estén interesados en ver las sesiones que no que no hayan podido ver en vivo, tenemos la sección en nuestra página web con todas las conferencias, las charlas, las reuniones, tanto de las juntuchas como de todas las actividades del Archivo de la Paz, que está activa. Los invito a visitarla. Y si de pronto entran por la plataforma de la universidad, de la Facultad de Humanidades, también van a encontrar la posibilidad de ver estas actividades y descargarlo, bueno, a través del canal de YouTube,
ver las sesiones completas. Entonces, eso, y agradecerte a ti, Ramiro, por la apertura también, ¿no? Este tipo de actividades, por tomar el riesgo, por decir vamos a hacerlo, y cuando funciona se siente muy bien. A veces no siempre estábamos diciéndonos cosas positivas del trabajo mutuo en estas juntuchas, a veces resultaba que habían observaciones, comentarios de gente que no está de acuerdo, pero creo que eso es lo rico del asunto, la riqueza, ¿no? El poder decir todo lo que uno piensa, democratizando nuestro trabajo, socializándolo. Así que nada más que decir, Ramiro, simplemente que sea un continuará este tipo de iniciativas, cuyo nombre además es magnífico, Juntuchas, y le cedo la palabra a Miguel, que también, él es el que está detrás realmente siempre y como que habla poco, pero a ver si nos dice adiós también esta vez, ¿no es cierto? Adelante, Miguelito, con tu Bien, máquina de mirar. bien, buenas noches. Yo quiero dar las gracias también a todos, principalmente al licenciado Ramiro Fernández, a la doctora Paula Revilla, que hemos logrado organizarnos, ¿no? Para poder llevar adelante estos eventos que nos han demostrado el valor que tiene el Archivo La Paz, ¿no? Siempre reflexionar acerca del Archivo La Paz es muy nutritivo académicamente. Y eso, yo quería decirles que también es interesante que estos eventos permanezcan en el Archivo La Paz, continúen en la siguiente gestión, para demostrar que nuestro archivo es, como decía, en el laboratorio, es el lugar de encuentro, es el lugar donde se resguarda el patrimonio de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, felicitar a todos nuevamente. Desde la parte técnica ha habido siempre algunos inconvenientes porque no somos expertos, pero hemos hecho todo lo posible porque salga bien. Y no simplemente eso, agradecer a los que han participado también el día de hoy, a todos los que han participado en los diferentes eventos, en las diferentes juntuchas. Uno pensando en los temas que se hablan, puede sacar miles de juntuchas, ¿no? Como decía Miguel también, que hay miles de temas. Entonces yo creo que por lo menos la lista de las posibles juntuchas que se podrían realizar al año sería algo nutritivo para dejar, y lo vamos a hacer. Bueno, eso sería todo, y nuevamente darles las gracias, y que estamos aquí siempre para colaborar al Archivo La Paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bien, como ustedes saben, da muchas veces pena cerrar algo, pero es necesario porque también una gestión se termina y es posible que el próximo año también tengamos otra gente en el equipo y con otras propuestas, otras posibilidades. Pero eso sí, quiero recordarles que esta gestión hemos resuelto un tema acuciante en el Archivo de la Paz, y es el tema de nuestra página web y de todo el manejo tecnológico para comunicarnos con nuestro público internacional y nacional. Eso quiere decir que el próximo año esto va a tener que marchar, ¿sí? Y va a tener que mejorar. De hecho, ya hasta el 30 de noviembre vamos a ya subir mucha información que hemos estado preparando, y todos van a poder ver el fin de año. Por ejemplo, yo mismo ya estoy trabajando con, ¿qué se llama? Voy a dar una conferencia en una semana más, ya estoy trabajando con los boletines, ¿no? Que están subidos del 1 al 11, pero estos días por ahí ya vamos a subir todos. Estamos viendo eso, ¿no? Pero ya es una información con la que nosotros podemos contar a ustedes en su celular mismo, Miguel Pacheco. Puedes agarrar tu celular y en tu celular entrar a nuestra página web y bajarte los, que se llama los boletines. Es decir, hemos entrado en el Archivo de la Paz a la era tecnológica, y todo apunta a que vamos el 2021, vamos a celebrar nuestros 50 años, así también. Esperemos que sea presencial,
pero también si no va a tener que ser virtual, pero estamos capacitados para todo. Ahora sí estamos capacitados para todo, ¿no? Y vamos a mejorar nuestra tecnología, estamos en miras de comprar, por ejemplo, un servidor, etcétera, para manejar información, para subir todo a nuestros catálogos, guías que sirva no solamente para nosotros en La Paz, para todo el país y para el mundo, como es el Facebook ahora, ¿no? O es la página web, poder manejar toda esa información. Quiero agradecerte, Simón, por tu presencia, Miguel, Beatriz, Daisy, agradecerles porque el trabajo que ustedes hacen es muy importante porque se plasma en algo material y eso le hace bien al archivo, ¿no? Entonces, a todo el equipo también, a Vania que estaba por ahí atrás, pero hoy día no podía entrar, no tocaba biblioteca, así, no podía entrar, pero agradecerles a todos por este trabajo, ¿sí? A todo el equipo de los auxiliares que están detrás. Miguel está entre bambalines, pero detrás de Miguel están Marcelo, Fabián, ¿no? Está Nilda, está Noel, que están trabajando, que es Marcelo. A veces me olvido del Marcelo. Juan Marcelo, me olvido a veces Marcelo. También la Paolita. Todo este equipo maravilloso que ha trabajado este año, ¿sí? Y que seguramente nos van a acompañar también el próximo año. Les agradezco y a todos los que nos han seguido por el Facebook, a gente de la carrera de historia, etcétera, estamos apoyando todo tipo de organizaciones referidas a archivos, etcétera, etcétera. Sí, síganos, vuelvan a ver esos videos que se han ido realizando y hagamos más análisis crítico sobre los archivos, sobre la teoría. Necesitamos alimentarnos. Ahora con nuestros másters más necesitamos, ahora vamos a ver las tesis de los másters. Ahí tenemos, yo digo, hay harto para criticar, van a ser harto, pero lo bueno es que van a poder desarrollar. Vamos a ver qué tipos de trabajos están haciendo, ¿no? Ya tienen un buen nivel, a ver cuál es la contribución de los nuevos másters. Vamos a estar atentos a ese trabajo. Muchas gracias y buenas noches hasta, con la Juntucha hasta el 2021. Un aplauso, por favor. Hasta luego.